Doctrinas neotestamentarias que desobedece el cristianismo moderno. La apostasía de tiempos finales. Parece cristianismo, pero en realidad no lo es. ¿Te ha sucedido que lees algo en el Nuevo Testamento y después asistes a una iglesia local y puedes darte cuenta que desobedecen lo que leíste en la Biblia? ¿Y eso choca con tu espíritu y te hace sentir raro, te hace sentir mal? Si fuera por el cristianismo moderno, si solamente te guiaras por lo que los predicadores modernos o la cultura moderna cristiana dicen, terminarías en el infierno. Quiero platicarte que desde que me convertí yo le pedía insistentemente al Señor Jesús dos cosas. Le pedía que limpiara mi mente y mi corazón y le pedía muy insistentemente que por favor Él me enseñara. Y desde que conocí al Señor Jesús, su Espíritu Santo me enseñó la sana doctrina y me puso celo en defensa de la sana doctrina. La sana doctrina no es algo que se pueda negociar, es algo que enseña el Espíritu Santo. Este tema es de extrema importancia. El Señor Jesús me dio una palabra rema que te voy a leer en Mateo capítulo 21, verso 12 y 13, cuando me mostraba por su Espíritu que tenía que hacer este video. Te pido que veas este video con atención porque este video pudiera ser uno de los videos más importantes que voy a subir en mi canal. Quizás sea un poco largo, pero te invito a que lo veas de principio a fin. Dice Mateo 21:12, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Dios me puso para defender la sana doctrina en estos tiempos finales, tiempos de grande apostasía, en los cuales hasta un 98% de las iglesias cristianas modernas son apóstatas. Te invito a que veas con paciencia este video. Aquí te despliego la lista de temas de los cuales voy a estar hablando. El bautismo del Espíritu Santo es obligatorio, no opcional. El velo en la mujer. El hombre no se cubre la cabeza cuando ora o profetiza. Sobre los anatemas, bautismo en el nombre de Jesús, lavamiento de pies. La Santa Cena no es con galletitas prepartidas, es un solo pan que enfrente de ti se tiene que partir y a ti te tienen que dar un pedazo, un pan sin levadura, no galletas. Sobre que no debemos comer alimentos ofrecidos a los ídolos, ni sangre. Sobre no imponer manos a la ligera. No hay pastoras en el Nuevo Testamento. No se bautizan bebés, ni niños, ni adolescentes. No se debe de decir padre o madre espiritual. No hay coberturas espirituales en el Evangelio. Sobre recibir a Jesús o arrepentirse y convertirse. No se celebra Navidad en el Evangelio. Santidad en el vestir. Recasamiento. Orar postrado. Ayuno de Daniel. Vigencia de dones. Orar en el nombre de Jesús. Pseudoguerra espiritual. ¿Se puede orar por animales? Ropa rota por moda. Iglesias con escenario de antro, bar, casino o prostíbulo con fondo negro. Piercings. Declarar o decretar. Ordenamiento de ministros. Certificado de bautismo. Danzantes. Encuentros con Cristo. ¿Se puede pactar con Dios? Cabello largo de mujer en el hombre. No se debe usar ropa del sexo opuesto. No se debe tatuarse después del conocimiento del Evangelio. Decir que la doctrina no importa. ¿Decir que las parábolas no son doctrina? ¿Decir que el bautismo no salva? ¿Decir que evangelizar no es necesario? ¿Orar para ungir el aceite? Y sobre el tema de que la salvación sí se puede perder. Primeramente abordaré el tema de que el bautismo del Espíritu Santo y fuego no es opcional, es obligatorio. En muchas iglesias apóstatas les dicen que es solamente para que tengas poder, para que hagas milagros, que no es obligatorio pero es bonito tenerlo. Te dicen que era solamente para el pasado o para hombres ungidos o ministros llamados por Dios, lo cual no es verdad. Es obligatorio y todo el cuerpo de Cristo debe de recibirlo. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo,
no es de él. Puedes notar que Pablo, al momento de escribirle a los romanos, consideraba que pudiera haber algún creyente en quien no morase el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice, si es que, sabiendo que había gente que se decía discípulo de Cristo, pero no le obedecía y el Espíritu de Dios no estaba dentro de él. Y lo aclara, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Muchos creen que por el hecho de solo creer en Jesús ya el Espíritu Santo mora dentro de ti, y te voy a demostrar que eso no es verdad. Judas 1:19 dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Judas, hermano de Jesús, hijo de María, al escribir demuestra que hay personas que están infiltradas o están dentro de la congregación, de la iglesia, pero no tienen al Espíritu Santo. Son sensuales, se guían por emociones. No son verdaderos discípulos. El Señor Jesús en Mateo capítulo 3, verso 11, nos enseña que es su voluntad que todo su pueblo reciba el Espíritu Santo. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, decía Juan Bautista, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan Bautista dio testimonio que lo bautizaba en agua, pero que vendría Jesús el Mesías tras de él y que a sus discípulos los bautizaría con el Espíritu Santo. Y la conjunción y significa los dos. Cuando yo te digo esto o esto, significa uno solo, no ambos. Pero cuando yo te digo esto y esto, significa los dos. Es una simple regla gramatical que nos demuestra que el bautismo del Espíritu Santo es de fuego, fuego espiritual. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. El don de Dios es un don de fuego. Cuando se aparecieron las lenguas repartidas sobre los apóstoles eran de fuego. Es un fuego espiritual. Y aquí puedes notar que es voluntad del Señor Jesús que todos sus verdaderos discípulos sean bautizados con el Espíritu Santo. Aquí vamos a ver una historia de una persona que no recibió al Espíritu Santo, aunque lo quiso. Vamos a ver por qué. En Hechos 8:18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Este hombre impío que antes practicaba la magia en Samaria, quiso comprar el Espíritu Santo. Su corazón no era recto delante de Dios. Él creía en Jesús. Él se bautizó en agua en el nombre de Jesús. Felipe lo bautizó. Pero fue rechazado. Y a pesar de haberse bautizado en agua, a pesar de creer en Jesús y creer el Evangelio, no recibió al Espíritu Santo, porque su corazón no era recto delante de Dios. En Hechos capítulo 5, verso 32, se nos dice que Dios le da el Espíritu Santo a los que le obedecen. El Espíritu se recibe por la fe. Jesús dijo que si nosotros somos malos y sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre le dará el Espíritu a los que se lo pidan? El Espíritu se recibe por la fe, pero Dios no le da el Espíritu Santo a los desobedientes al Evangelio, se los da a los que le obedecen. Te estoy presentando evidencias que te demuestran que, uno, el bautismo del Espíritu Santo no es algo opcional, es algo obligatorio, es voluntad del Padre que lo recibas, es algo de vida o muerte. Dos, necesitas ser obediente al Evangelio para recibirlo. Hay gente que fue rechazada por Dios y no lo recibió. El bautismo del Espíritu Santo y fuego es la evidencia de la verdadera salvación, pues escrito está, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Vamos a ver el siguiente versículo. Aquí vamos a ver cómo los de Samaria creyeron el Evangelio y se bautizaron, pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo. A continuación, te voy a demostrar
que el Espíritu Santo no necesariamente se recibe al momento de creer en Jesús, creer el Evangelio. Te lo voy a demostrar bíblicamente. En algunos casos sí sucede, pero no en todos. Vamos a ver cuando Felipe descendió a Samaria y les predicaba el Evangelio, ¿qué fue lo que sucedió? Leemos Hechos 8:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Vamos a notar que Felipe primero fue a predicarles a los samaritanos creyeron el Evangelio, los bautizó en agua a Felipe, eran miles, pasaron varios días y notemos que Pedro y Juan descendieron a Samaria. Vamos a leer el verso 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Cómo que no lo habían recibido? Habían creído el Evangelio, se bautizaron en agua, Felipe los bautizó en el nombre de Jesús. ¿Cómo que recibiesen? La Biblia es muy clara y por eso hago este video. Claramente vemos en el Evangelio cómo y cuándo se recibe el Espíritu Santo, y es en el bautismo de Espíritu Santo y fuego. La palabra recibiesen en griego se dice lámbano. 38 versiones bíblicas traducen lámbano como recibir. Es decir, hay un consenso general de los traductores de la Biblia, casi 50 versiones bíblicas atestiguan lo mismo, de que la palabra lámbano significa recibir. Entonces, bíblicamente, a pesar de que los samaritanos habían creído en Jesús, se habían bautizado en su nombre, Felipe los bautizó, todavía no habían recibido al Espíritu Santo. Vamos a volver a leer Hechos 8:15. Los cuales, habiendo venido, Pedro y Juan, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y el verso 16 lo aclara, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Con esta historia de Hechos 8 nos debe de quedar muy claro que la Biblia atestigua cuándo y cómo se recibe al Espíritu Santo. ¿Es en el momento de creer? En algunas situaciones sí, pero no necesariamente. El Espíritu Santo lo recibes cuando recibes el bautismo de Espíritu Santo y fuego. Pedro y Juan les impusieron las manos y entonces recibieron al Espíritu Santo. Hay señales claras de recibirse. Vamos a ver la siguiente diapositiva, porque muchas personas creen que se recibe el Espíritu Santo en el momento mismo en el que se cree el Evangelio. Te voy a demostrar que no. En algunos casos sí, pero no es una garantía. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. La gente que no tiene todavía el bautismo del Espíritu Santo se asusta y por temor elige creer que el Espíritu Santo lo recibes al momento de creer solamente. Pero es una decisión de doctrina elegida por el temor. Cuando leemos aquí Efesios capítulo 1, verso 13, que dice que cuando creímos el Evangelio fuimos sellados con el Espíritu Santo, aquí no te está diciendo que fuiste sellado en el instante mismo en que creíste. Porque la Escritura la debemos de ver como un todo, no con versos fuera de contexto, sino como un todo, revisar todo el consejo de Dios. Efesios 1:13 no te dice el tiempo, el momento preciso en el cual se recibe, solamente te dice que cuando crees, eres sellado con el Espíritu Santo. Pero Hechos nos aclara cómo y cuándo ocurre ese sello. Vemos claramente que se recibe el Espíritu Santo cuando recibes el bautismo de Espíritu Santo y fuego. Y cómo Dios lo da a los que le obedecen. Te voy a mostrar aquí otro ejemplo que constata que el Espíritu Santo se recibe en el momento de ser bautizado con Espíritu Santo y fuego. Yo antes era cristiano tibio, pensaba que era salvo, decía groserías, palabras corrompidas, veía películas feas. Estaba en pecado, no estaba arrepentido, pero según yo decía que creía en Jesús. Cuando fui confrontado
con mi pecado, me arrepentí genuinamente y solo después de realmente empezar a obedecer a Jesús y arrepentirme realmente, recibí el bautismo del Espíritu Santo. Y constato que yo creía que era salvo y me estaba yendo al infierno. Yo no tenía el Espíritu Santo. Lo recibí en el bautismo de Espíritu Santo y Fuego, que fue aproximadamente un mes después de que creí el Evangelio. Vamos a ver otra evidencia que el Espíritu Santo se recibe en el momento del bautismo del Espíritu Santo y Fuego. Hechos 10:44. Mientras Pedro le estaba predicando a Cornelio, el centurión romano, y a su familia, dice que el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Pedro constata que el Espíritu Santo se recibe en el momento del bautismo de Espíritu Santo y Fuego. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Yo sé que muchas personas que todavía no tienen el bautismo del Espíritu Santo van a ver este video y se van a asustar. El susto, el miedo no sirve de nada. Ten fe. Pídelo, el Padre Celestial te lo puede dar. Aunque falten 5 minutos para el arrebatamiento, aunque falten 2 minutos para el arrebatamiento, aunque falten 30 segundos, 10 segundos para el arrebatamiento, si tú lo pides con fe, crees el Evangelio y te arrepientes, Dios puede bautizarte con el Espíritu Santo y Fuego. Hay que tener fe. Muchas personas se llenan de temor cuando se dan cuenta de esta doctrina y el temor, la angustia, la tristeza, Dios no me lo va a dar, etcétera, eso no te sirve de nada, son obras de la carne. Ármate de fe, Dios sí te lo quiere dar, Dios sí te lo va a dar. Pídelo con fe, pídelo con todas tus fuerzas y dile: Señor, si yo estoy estorbando en algo, si en mí hay incredulidad, falta de obediencia, te estás deteniendo en bautizarme por alguna razón, revélamelo, Señor, y yo seré obediente y lo quitaré, pero bautízame con tu Espíritu Santo. Dios sí te lo quiere dar y Dios sí te lo va a dar. Ten fe y pídelo todos los días. Pero es mi deber decirte la verdad. En el Evangelio tenemos que recibir la doctrina no porque nos convenga o no nos convenga. Te di ya 2 ejemplos, Hechos capítulo 8 y Hechos capítulo 10, donde dicen lámbano, recibir al momento de ser bautizado con Espíritu Santo y Fuego. Entonces, aquí dice, por ejemplo, reafirmo con los de Samaria, todavía no había descendido sobre ellos y todavía no lo habían recibido. Te repito, muchos deciden abrazarse a la idea de que se reciba en el momento de creer por temor, porque no lo tienen. Pero los que ya lo recibieron entienden perfectamente esto, ¿sí? Yo te invito a que no elijas qué creer por temor o por lo que te convenga, sino elijas qué creer porque la verdad lo enseña. No tengas temor alguno. Pídelo al Padre Celestial y lo recibirás. Aunque fueras a morir en 30 segundos, el Padre Celestial te puede bautizar en Espíritu Santo en 30 segundos. ¿Y qué del que murió al lado de la cruz de Jesús, que no recibió al Espíritu Santo y se salvó? Jesús le dijo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Espíritu Santo no había venido en ese momento. No había sucedido Pentecostés. Pero después de Pentecostés es obligatorio que todos los verdaderos discípulos de Cristo sean bautizados con Espíritu Santo y fuego. Te hice una tablita para clarificar esta parte en la Biblia. Por ejemplo, los apóstoles. ¿Qué recibieron primero? ¿El bautismo en agua o el del Espíritu Santo? El bautismo en agua. El Señor Jesús, cuando en cierta ocasión la mamá de Jacobo y Juan se les acercó para decirles que a sus hijos los pusiera a su derecha y a su izquierda cuando se sentara en su reino, y Jesús les dijo: ¿podéis beber de mi copa? ¿Podéis ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y Jesús les dijo: ciertamente beberéis de mi copa y con el bautismo que soy bautizado seréis bautizados. Obviamente se refería al sufrimiento, a la Santa Cena, pero también se refería al bautismo en agua. Entonces los apóstoles primero recibieron el bautismo en agua y después el del Espíritu Santo. Los samaritanos primero recibieron el bautismo en agua y después el del Espíritu Santo. Pero en el caso de Pablo fue al revés. Primero recibió el Espíritu Santo
y después fue bautizado en agua por Ananías. Ahí están las citas, tú puedes ir a buscarlas. Cornelio y su familia primero recibieron al Espíritu Santo y después fueron bautizados en agua. Los 12 discípulos de Éfeso que Pablo bautizó en Hechos 19, primero fueron bautizados en agua en el nombre de Jesús y después recibieron al Espíritu Santo por imposición de manos. Ahora, podrás notar en la primera columna donde dice qué fue primero, que en la mayoría de los casos, primero se bautiza en agua al creyente y después recibe al Espíritu Santo, en la mayoría de los casos, aunque no es una regla. A veces se recibe al Espíritu Santo primero y después el agua. Ahora, hablando del método, en el caso de los apóstoles, cayó solo el Espíritu Santo en Pentecostés, pero en el caso de los samaritanos, de Pablo y de los 12 discípulos de Éfeso, requirieron imposición de manos. Podrás notar que en la mayoría de los casos, repito, primero es el bautismo en agua y después el bautismo del Espíritu Santo. Y en la mayoría de los casos se requiere de imposición de manos, aunque en algunos el Espíritu Santo cae solo. Todos los verdaderos discípulos de Jesús en la Biblia recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Ningún discípulo verdadero lo dejó de recibir. Los que lo dejaron de recibir fue por desobediencia o porque su corazón no era recto delante de Dios.